Las autoridades en Nariño ven con preocupación la delicada situación de orden público en varios municipios por la terminación de la tregua entre los grupos disidentes y la guerrilla del ELN, que generan impactos sociales y una crisis humanitaria en todo el departamento. Bueno, hay una situación muy compleja. Estamos viendo que se presenta, al parecer, una posible confrontación entre la segunda Marquetalia y la guerrilla del ELN, que ha hecho presencia histórica en esa zona del departamento. Pero, al parecer, una tregua que tenían, un pacto que había entre esos dos grupos armados ilegales, se ha roto e inicia un control o una disputa más bien por el control territorial. Aspiramos a que esto obviamente pues no se dé de la forma en que hasta ahora vemos se podría dar, una confrontación muy difícil, muy dura, en donde se vería afectada la ciudadanía, especialmente de la zona rural del piedemonte costero. El secretario de Gobierno manifestó que existe una información en verificación en donde se menciona que la disputa de los grupos armados ilegales se da por el control de la minería ilegal y no por el negocio ilícito del narcotráfico. La coca hoy no tiene la comercialización que tenía hasta hace unos meses, ni mucho menos hace unos años. Entonces, al quedarse con la hoja de coca represada, no venderla, al parecer unas estructuras armadas ilegales que antes estaban dedicadas a ese tipo de economía ilegal, hoy piensan migrar hacia otra economía que también es ilegal, y es la minería precisamente que se presenta en este territorio. Minería ilegal que ha sido controlada en gran parte por la guerrilla del ELN en la zona del Telembí y el piedemonte costero. De ahí que podría pensarse que podría ser el inicio de esta disputa por el control de esta economía ilegal. Sin embargo, el Consejo de Seguridad mañana nos permitirá tener mayores elementos de juicio y determinar, por supuesto, si efectivamente este ejercicio se trata, digamos, para controlar el territorio o si definitivamente fue una escaramuza que aspiramos sea controlada por las Fuerzas Armadas y de Policía. La Gobernación de Nariño analiza la situación económica de las poblaciones y familias que sustentan su economía en los cultivos de uso ilícito, en especial el cultivo de la hoja de coca, ante la caída del narcotráfico en Colombia. Bueno, estas familias que ante el abandono histórico del Estado tuvieron que dedicarse a este tipo de actividades, pues hoy están pasando una situación muy compleja. Nos dicen que hay hambre, que la gente realmente no tiene qué comer, y es por esto que le hemos pedido al gobierno nacional que determine cuál es la nueva estrategia en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito. La vienen anunciando desde enero. El 4 de enero estuvimos en Tumaco con el señor gobernador. Allí hizo presencia el alto comisionado para la paz, el doctor Raúl Delgado, director de la ART, el doctor Tascón, director de la Oficina de Sustitución de Cultivos, y en ella se manifestaba que iniciaba una nueva estrategia. Hasta ahora, siendo ya junio, no conocemos cuál sería el mecanismo ni la forma de implementación de esta estrategia de sustitución. Nariño y el suroccidente del país afrontan una delicada situación de seguridad por la presencia de grupos armados ilegales, la caída de la economía ilegal del narcotráfico y la explotación indebida de los recursos naturales por la reactivación de la minería ilegal.